después de lo que 1 hora es. 40. Bueno, primer viaje del 2021, Viajar después en de pandemia. post pandemia, viajar en pandemia. No tenemos los barbijos porque estamos en la costa del Canal Beagle, no hay gente, estamos solos, incluso no hay ruido. Nada. Acabamos de llegar hace muy poquito, el vuelo. El vuelo al principio un poco movido, pero después Bien, súper tranqui. para hacer Ushuaia no hay viento, así que 3 horas 10 de vuelo, re tranquilo. casi ni se movió. Vinimos en un vuelo de JetSmart que hace poquito inauguró la ruta el año pasado. Ahora estamos alojándonos en el hotel Los Yámanas. Después le vamos a mostrar un poquito la habitación. No, y nos tocó un día, no sé si lo están viendo, pero espectacular. De esos días raros en Tierra del Fuego. Bueno, yo es la primera vez que vengo. Sí, pero para quien conoce Tierra del Fuego varía muchísimo el clima. Uno se puede levantar con lluvia, incluso ya lo he dicho en los videos anteriores, cuando estuve en el 2019. Uno se levanta con lluvia, dice, qué día de mierda, hoy no vamos a poder hacer un carajo. 3 de la tarde tenés un sol de la puta madre, después te vuelve a llover. Así es Ushuaia, así que no se asusten. Incluso yo ya vengo preparado porque por ahí hoy tenemos un día hermoso, yo le dije a ella, y mañana es un día horrible. Pero bueno, hay que venir preparado para eso, disfrutar al máximo, más después de no haber viajado Tanto tiempo, hace un año que no pisábamos un avión, así que contentos por eso, tomando todas las medidas de seguridad, así que contentos. A disfrutar cada momento y bueno, y a mostrarles todo lo que podemos seguir recorriendo en Ushuaia en 5 días, como para sumar a otros videos, y qué cosas imperdibles podemos sumar en un viaje si vienen a este destino. Así que bueno, seguimos. ¿Ya lo empezaste a usar? Y acá arrancamos primera excursión en Ushuaia, caminata a Laguna Esmeralda. Hicimos 100 metros y ya estamos complicados. ¿Palito? Hubo pandemia. Hace un año que no viajamos, Hace un año que no, que no hacemos nada. un carajo. Así que bueno, supuestamente es 1 hora y media, 2 a buen ritmo. Y estamos con otra gente, así que no podemos quedar mal. Pero vamos últimos por las dudas, ¿vieron? Así que bueno, les vamos a ir mostrando todo. Por ahora es un bosque, está copado. Y bueno, dicen que la laguna es increíble. Se puede estacionar delante, estaba lleno, repleto hoy. Y eso que no hay tanto turismo, como saben. Así que veremos qué nos espera ahí en la Después laguna. les cuento si yo me morí, como todas las excursiones. Acá ya está con ayuda. Así que ya arrancó complicada. Vamos a ver. Vamos 15 minutos de caminata. ¿Cómo estamos? Yo vengo con todo esto. ¿Vos mostraste cómo viniste vestido? Ahora vamos a mostrar. Pero nadie dice que hay que venir preparado para esto. En jean. Y bueno, gente, yo no soy profesional del trekking. Nosotros venimos así como venimos, No, sale mirame a mí, trekking. mirame a mí. Sí, eso es una mentira. Elongando al principio. Recién dato tiraron. Ayer se perdió una señora y no la encontraron hasta la madrugada. Es probable que no suceda. No, así que pueden venir por su cuenta, obviamente. Pero tengan cuidado, los mejores siempre venir con algún guía o alguien que por lo menos ya haya hecho el camino, porque puede pasar que de repente te perdiste. Por ahora está todo súper bien marcado, pero les puede pasar cualquier cosa, yo que sé, o por lo menos acompañados, porque por ahí no hay buena señal de celular y no tienen forma de avisar. Así que bueno, tomen siempre esos recaudos. Por ahora el camino súper bien. Como ella dijo, yo estoy en jean y zapatillas. Por ahora estamos bien. Vamos a ver, después les contamos. Después les contamos.
directamente para ubicarnos mejor. Este es el Valle de Tierra Mayor, ¿sí? Allá tenemos el Cerro Bonete, que parece obviamente un bonete de puntiagudo. A la derecha de nosotros vamos a tener un campo de hielo. Ese es el glaciar Ojo del Albino también. Y abajo es donde tenemos que ir, Laguna Perdida o Laguna Esmeralda. Antes de que ser Esmeralda era un mito porque estaba re poco explorado. Toda esta parte estaba poco explorado. Entonces se la llamó Perdida, ¿sí? Esta es toda la cadena montañosa cordillera de los Andes fueguinos. Rocas sedimentarias muy bajas, no alcanzan los 1500 metros. Y acá es increíble. Yo tengo mi palito mágico. Bueno, miren lo que es el paisaje que se va recorriendo esta laguna, la verdad es una hermosura. Todo rodeado por montañas, está sol y en este listo. Ahora vamos a ver si esa cara cambia dentro de un tiempo. ¿Vos querés que yo me caiga? No, yo te ¿Vos digo, querés que mi ánimo caiga? como nunca te he visto. Yo creo que ese Pará, palo yo te lo está que digo, salvando la vida. yo lo que digo es que después de hacer eso de la piedra de un telégrafo en Brasil, que era como tipo así, después de eso no puede haber nada peor. No, después de eso yo creo que estás para el Everest. Yo creo que sí. Esto es una papa. Acá te quiero ver a vos, a ver qué pasa. Bueno, acá supuestamente empieza lo que sería lo más difícil de la caminata. Vamos a ver qué tal. Yo te quiero ver a vos. Yo estoy impecable. Zapatilla, jean, vamos. Hermoso para el día de trekking se viene a hacer. Bueno, ven, ya sigue subiendo allá arriba. Pero por ahora no bien tan difícil, la verdad. Súper tranquilo, ¿no, Sol? Ya me está costando. Miren quién viene allá. Yo estoy boqueando un poco también, pero llegué hace un ratito. Dale, Sol. Pasa. ¿Cómo venimos? Nos queda una larga subida. Solo pienso en una cosa. ¿En comer? La medialuna de jamón y queso esa que nos dieron para clavármela cuando llegue a la larga. ¿Querés que te preste el palito? En el bolsillito de costado. Espera, ahora te la dejo agarrar. Exacto, bien ahí. Ahora cuando subimos allá vamos a hacer una charlita de turba. Ay, Dios. Tranquilo. Yo soy un hijo de puta, pero estoy filmando a ver si alguien se cae nomás. Bueno, esto es... A ver si te caes. Bueno, esto es turba. Acá es donde se complica un poco
Y voy a tener que guardar la cámara porque yo creo que me voy a la mierda. El que se hace el Pero- canchero filmando en la turba. Pero es bastante patinoso, es como pisar un pantano. Así que bueno, vamos a guardar la cámara. Ahí viene. El que se hace el canchero filmando en la turba. ¿Turba? Ahí viene el youtuber. Sí, boluda, con 2 cámaras pues. Vení bien, vení bien. Este es el paso al pingüino. ¡Vamos, capo! Ahora sí ya empezamos a subir hacia la laguna. Tenemos que llegar ahí, la laguna está metida entre esos glaciares. Así que bueno, ya queda poquito. Estás espléndida, ¿eh? Soy nueva. Accidente. Se venía haciendo el canchero. Llegamos a la Laguna Esmeralda después Miren de lo que 1 hora es. 40 de caminata. Le metimos un ritmo copado. No se y puede creer llegamos este lugar. A este lugar Una increíble. cosa de locos, de locos. Vale mucho la pena realmente Y ahora hacerlo. justo se nubló, pero cuando sale el sol nos tocó, volvemos a repetir, creo el mejor día de todo el año en Ushuaia. Pero cuando sale el sol es, Espectacular. ahora lo van a ver, seguro en algún momento salga, es algo de no creer. Así que si vienen y tienen un día de sol, aprovechen para venir a la laguna porque se ve totalmente diferente con sol que sin sol. Resalta sí, muchísimo porque más. el color del agua resalta un montón, obvio, con nieve también debe ser Sí, también, una increíble, locura. pero así nos tocó, estamos felices. Y también recomiendo que vengan temprano para disfrutar del día con algún sanguchito, porque el lugar presta para quedarse, no se escucha nada. Quizás acá cuando llegas hay un poco de gente porque hay una orilla donde todos se acumulan a sacar fotos, pero le puedes pegar la vuelta a toda la laguna y hay lugares donde no hay gente y no se escucha Y no hagan nada. como yo y traigan el mate. Sí. Nosotros no quisimos cargarnos de cosas, pero sí, tráiganse todo lo que puedan como para armarse un lindo picnic porque el lugar se presta muchísimo. A meterse al agua quizá. ¿Vos te vas a meter? ¿Te vas a animar? Voy a meterme los piecitos. Bueno, vamos a ver si se anima. Pero si hay algún valiente con mallita, te dejan tirarte. Bueno, pero el agua está como a El 2 auto grados. como el agua sí, como a 2 grados, 0 grados. Así que hay que ser valiente. Estamos haciendo camping. Mostrá lo que tenemos porque es una belleza. Ahí voy. Esto es lo mejor de toda la caminata. Pero no, imagínense estar comiendo esto a orillas de esta laguna. Increíble, una paz, no se escucha nada como verán. Una belleza. Lo que sí, por favor, tiren la basura con lo que vengan. Está buenísimo, pero cuiden la laguna porque hemos visto gente que no se preocupa por eso. Así que por favor, llévense una bolsita o se lo meten en un bolsillo. No es muy difícil. Nunca dejé de comer. El muerta de hambre. No, esto realmente encima, el día que nos tocó, el color del agua. El calor que como hace. Que no, si lo hubiésemos pensado no hubiese salido así.
Así que estamos muy contentos. Primer día en Ushuaia y que nos toque este día en este lugar vale 1000. No paraste, hija de puta, de comer. Bueno, me voy a comer mi super medialuna. Miren lo que es esto, cero deportivo. Pero bueno, vamos a entrarle porque hay que recuperar energías para volver. Bueno, miren, de allá venimos. Y acá llegamos. Miren lo que es esta belleza del lugar. Obvio, hay bastante gente, como verán. Pero hay lugar de sobra para tirarse y disfrutar de este paisaje maravilloso. Esto era lo que les decía de la cantidad de gente que se queda en la playa. Pero miren para allá, queda toda la vuelta. Bueno, nada.